de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, de la primera carta, abordaremos hoy el capítulo 1 de los versos del 10 hasta el capítulo 2, verso 5. Esta es la sección que estaremos abordando en nuestra segunda parte, continuando, obviamente, el sermón anterior. Quiero abrir la brecha también, el camino a este sermón, con una historia de la mitología griega. Pastor, ¿y qué es mitología? La mitología se refiere al estudio y la recopilación de mitos, que son historias y leyendas que explican el origen y la naturaleza del mundo, así como la creación de los dioses, héroes y criaturas sobrenaturales. Como ustedes saben, los griegos tenían una abundante mitología. Han escuchado de Zeus, de Poseidón, de un montón de dioses que los griegos tenían, un montón de mitos, un montón de leyendas. Quiero arrancar contando una historia acerca de uno de estos mitos. Narciso era un joven de extraordinaria belleza, pero que desdeñaba el amor. Cuando nació, sus padres consultaron al viejo adivino Tiresias, quien les dijo que el niño llegaría a ser viejo o llegaría a viejo si evitaban mirarse a sí mismos. Pongamos mucha atención a esta historia. Durante su adolescencia, Narciso despertó intensas pasiones en incontables ninfas. Eran seres femeninos hermosos, según la mitología, y jóvenes de su edad, pero jamás se interesó por ninguna de ellas. Hasta que un día la ninfa Eco se enamoró perdidamente de él y, desesperada ante la indiferencia del amado, se refugió en la soledad y adelgazó hasta quedar convertida en una roca fría que sigue repitiendo hasta hoy las voces que oye a su alrededor. La diosa Némesis, dispuesta a vengar a Eco, un día de mucho calor, hizo que Narciso se inclinase a beber sobre una fuente. Cuando el joven vio su rostro tan hermoso, se apasionó de inmediato por él e introdujo su cabeza dentro del agua, con lo que murió ahogado en unos minutos. Al pie del manantial nació una flor que los griegos llamaron narcisos y que llegó hasta nosotros como narciso, a través del latín narciso. El psicoanálisis o la psicología moderna retomó la leyenda de Narciso para explicar el proceso psíquico por el cual algunas personas son incapaces de amar a otro y solo se aman a sí mismas. Y desde allí, de donde se desprende el término que está muy de moda hoy, narcisismo. Este es el origen del concepto narcisismo. Ustedes escuchan a muchas personas decir hoy, es que fulano es narcisista, fulana es narcisista, y es un concepto que, hermanos, como que se ha puesto de moda. Una de entre varias características de la persona con trastorno de personalidad narcisista es que esa persona tiene una profunda necesidad de admiración. Esa persona quiere que le aplaudan. Esa persona quiere que le reconozcan. Esa persona, en cierta medida, quiere ser alabada. Porque se ama demasiado a sí mismo, tiene un muy alto concepto de sí mismo, al punto que considera que los demás deben apreciar en él ese alto concepto y por eso reconocerle, aplaudirle y entregarle toda su admiración. Para hombres o mujeres que desean alimentar este tipo de deseos, el contexto local de una iglesia puede ser un lugar muy apropiado. Corinto no era la excepción. Hay personas, mis hermanos, así como hubo en Corinto en nuestros días, que buscan fama, que quieren ser reconocidos y que quieren ser admirados.
por su oratoria o inclusive por su manera de cantar. Quieren ser admirados y ellos buscan alimentarse de toda la admiración que los que están a su alrededor puedan tener por ellos. Hay un deseo en esta persona de saciar su ego con todos estos aplausos, con todos estos reconocimientos, poniendo su nombre en alto y siendo completamente admirados. Hermanos, en nuestra congregación hemos experimentado cosas como esta. Personas en todos estos años que vienen por primera vez y nos dicen: pastor, es que yo sé tocar la guitarra. Ok, muy bien, qué bueno, nos alegra mucho, qué bueno que sabe tocar la guitarra, pero cuando la persona se da cuenta que el carácter debe ser evaluado, que debemos ver primero su carácter antes de que pueda servir, esas personas se van. Porque en primera instancia lo que buscan es un lugar donde ellos puedan ejercer esa habilidad que tienen y ser admirados por esa habilidad. Eso es un ejercicio que se da. Por eso nosotros como pastores tenemos que tener, o el liderazgo, los ancianos, mucho cuidado cuando ponemos a servir. Hermanos, el corazón de todo aquel que está aquí al frente, ya sea para predicar, para cantar, para tocar un instrumento, debe ser un corazón que tenga un carácter muy cercano al que la Biblia dice que debemos tener. Este tipo de personas con este trastorno de personalidad buscan intencionalmente producir fascinación en otros. Ellos quieren ser el objeto de fascinación. Ahora usted dirá: ¿por qué está mencionando todas estas cosas? Ya lo vamos a ver. Si usted vino al sermón anterior o ha leído el texto y todo lo que está sucediendo, pues usted une claro las ideas. Este tipo de personas buscan generar esa fascinación. ¿Qué es fascinación? ¿Qué es estar fascinado por algo? La fascinación es un estado de interés y atracción intensa hacia algo o a alguien. Puede ser un sentimiento, una emoción que se experimenta cuando se encuentra algo que es atractivo, interesante o emocionante. La fascinación se caracteriza por atracción intensa, interés profundo, emoción y entusiasmo, pero la última y la que quiero resaltar: focalización. Las personas que están buscando producir fascinación en los otros son personas que quieren ser el foco de atención. Ellos quieren que toda la atención esté sobre ellos y que ese reconocimiento y esa admiración sea aplaudida, sea escandalosa, para ellos poder saciar ese pecado egolátrico. Existen diferentes tipos de fascinación: fascinación intelectual, emocional, fascinación por la naturaleza o fascinación por las personas. Hermanos, una extraordinaria oratoria, una extraordinaria forma de liderazgo, una extraordinaria forma de administración, una fuerte, como se dice en nuestro lenguaje común y corriente, una fuerte presencia de una persona, un fuerte e intenso carisma, que el carisma en sí mismo no es malo, pero lejos del carácter de hombre es peligroso. Un fuerte carisma, una forma inclusive de enseñar, una forma inclusive de cantar, pueden ser elementos que en un espacio como el de la iglesia local pueden llegar a producir fascinación en la audiencia, en las personas. Recordamos la frase de Juan Calvino que decía que el corazón es una fábrica de ídolos, y el hermano Gabriel mencionó el becerro de oro en el Éxodo. Si hay algo que el hombre ha buscado a través de la historia, es tener una figura a la cual rendir culto, una figura. Cuando el pueblo vio que Moisés se había ido, que no se sabía qué iba a pasar, Éxodo 32, entonces dijo: no, hagamos un becerro, algo que podamos ver y algo que esté delante de nuestros ojos. Para el hombre es muy fácil crear ídolos. Entonces muchos toman a estos hombres con estas características fascinantes y los construyen a su forma en su interior como ese Dios y ese ídolo.
y convierten a estos hombres que producen una enorme fascinación por sus atributos, cualidades, los convierten en su becerro de oro. En Corinto se habían levantado muchos oradores, y dentro de la cultura griega la retórica era algo impresionante. Los oradores eran vastos en vocabulario, capaces en su discurso, en su forma de transmitir las ideas. Estos oradores elocuentes ya habían tenido un acercamiento y estaban teniendo un acercamiento a la iglesia. Estos oradores tenían presencia. Ustedes han visto cuando alguien dice, es que no ve fulanito, cuando fulanita llega, es que tiene presencia. Al hombre le gusta eso. En su carne, el hombre desea que el liderazgo esté en personas que tienen presencia. Pero de esto no se trata lo que Pablo está planteando. Estos hombres tenían no solo presencia, sino tenían mucha palabra y tenían un gran carisma. Eran fáciles de admirar. Fáciles de admirar. Ahora, recordemos lo que está pasando o cómo se viene desarrollando la carta. En la introducción vimos la identidad de la iglesia, las evidencias de la gracia. En el desarrollo, Pablo empieza a abordar el primer problema. ¿Cuál era? La división entre hermanos. Entonces vimos la importancia de la comunión unos con otros, cómo el Señor quiere que seamos uno y todos esos puntos que estuvimos abordando. Vimos que no se estaban poniendo de acuerdo. Vimos que habían forjado bandos. Habían puesto a hombres en pedestales. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y habían hecho bandos, se habían separado, haciendo que su identidad se fundamentara más en estos hombres que en Cristo, cuando decían yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Pero Pablo los anima a tener una comunión unos con otros, correctamente, un mismo sentir, una misma manera de pensar, entendiendo que el Señor quiere que todos nosotros estemos unidos, que seamos uno. Que la unidad en amor y vínculo fraternal caractericen a la iglesia, la cual está unida por el Evangelio. Y para entrar a nuestro texto de hoy, quiero repasar los textos, los encabezados del sermón anterior, porque esta es la segunda parte de ese sermón. El primer encabezado del sermón anterior fue: la división no debe ser parte de la vida de la iglesia. Y el segundo, la vida de la iglesia debe estar centrada en el Evangelio. Ahora, con estos encabezados con los que quedamos anteriormente, vamos al verso 17 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Será en el 17, mis hermanos, que vamos a arrancar. Dice la palabra del Señor, es que este verso lo leímos cerrando el sermón anterior. Dice, pues Cristo, dice Pablo, no me envió a bautizar, que fue lo que estuvimos también hablando, sino a predicar el Evangelio. Y aquí Pablo utiliza una característica que era muy importante que los corintios entendieran: no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo, no con palabras elocuentes. Nos lleva a nuestro primer encabezado. La cruz es el centro del mensaje del Evangelio. La predicación del Evangelio no consiste en palabras elocuentes. Había un grupo de hombres con presencia, con personalidad, que estaban criticando la labor apostólica de Pablo de la siguiente forma. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 10. Pablo dice: porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos, dice Pablo, en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Estos hombres tenían esta característica narcisista. Ellos se alababan a ellos mismos, se comparaban unos a otros, probablemente esperaban que la gente hiciera
sirabandos, que la gente dijera, yo soy de fulano, yo soy del otro, y en la cultura griega, y una retórica tan impresionante, la facilidad de palabra era algo que cautivaba a la audiencia. Entonces Pablo les parecía, a la luz de la retórica griega, un hombre sin presencia, no, él no cumple. Veamos inclusive las figuras de la mitología griega, los dioses, todos son corpulentos, con un porcentaje del 5% de grasa corporal y un porcentaje de no sé cuánto de masa muscular, todos son perfectos. Para el griego, la imagen era sumamente importante. Para el griego, pero no solo la imagen, sino la habilidad para expresar, para hablar. Entonces, Pablo, que los historiadores dicen que no tenía ninguna de estas características, decían, ese no tiene presencia. Su manera es despreciable, él no tiene la forma, él le falta mucho. Pero Pablo dice, no nos vamos a entrar a comparar con esos que se están alabando a sí mismos. No vamos a entrar en eso, dice Pablo. Muchos de esos oradores utilizaban una retórica impresionante, pero su mensaje no tenía como centro la cruz. Hoy día existen oradores también. Hombres fascinantes que están en Facebook, en YouTube, en las redes, fascinantes oradores, pero escuche, su mensaje no tiene en el centro la cruz del Señor. No hay arrepentimiento, no hay tomar la cruz, no hay negación, no hay encarnación, no hay deidad de Cristo, no hay salvación, no hay pecado, no se habla de eso. Sino que los mensajes están bañadísimos de autosuperación, búsqueda de sueños y metas personales como fin último y rotundo éxito en la vida cristiana. Mis hermanos, en el siglo pasado hubo una confesión reveladora. En una de las clases, una hermana nos confiesa que había una persona que venía de la iglesia y que esa persona dejó de venir porque dijo y cito, ese pastor hasta que empacha, porque solo de Cristo habla. Escúchenme esto, hermano. El día en que en este púlpito yo deje de hablar de Cristo, entre todos agárrenme y me tiran por encima de la malla y me sacan de aquí, porque Cristo es el centro de cada semana. Me sacan. Cristo es el centro. Esa fue una confesión tan reveladora que yo en mi vida había escuchado algo así. Mis hermanos, Cristo debe ser el centro de nuestro mensaje. Lo es y lo será siempre hasta que el Señor lo permita y nos lleve. Al parecer, Pablo no era de esos que tenían presencia. Y tampoco para los griegos, tampoco para ellos era un excelente orador, según lo que los griegos pensaban. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles presenta defensas del Evangelio del apóstol Pablo, claras, concisas, que dejan, hermanos, de verdad una impresión increíble de cómo Dios usó al apóstol Pablo. Había de verdad en él una capacidad para defender el Evangelio, pero eso para los griegos no cumple. A Pablo le falta. Básicamente, Pablo no era fascinante, no era para los griegos alguien a quien admirar, alguien que tuviera esos destellos en su personalidad y en su forma como para hacerlo el becerro de oro. Pero el mensaje del apóstol Pablo era sumamente glorioso. Pablo dice, no debe hacerse vana la cruz de Cristo. El poder del mensaje del Evangelio, hermano, no radica, ni se debe pretender que radique en la elocuencia o sabiduría humana del predicador. No es en su capacidad oratoria, no es donde está ahí el mensaje de la cruz. Ahorita voy a ilustrar esto de una manera para que quede más claro. No se trata de tecnicismo. No se trata de ese término que ahora utiliza la nueva izquierda, que tenemos que complejizar. Hay que complejizar. Entonces, lo sencillo y concreto, Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día para traer salvación. No, hay que hacerlo complejo. Ese es el mensaje central del Evangelio, que Cristo murió en la cruz
para traernos vida a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. No se trata de términos completos que el expositor pueda usar, sino de la cruz y la obra redentora de nuestro Señor. Porque la palabra, dice Pablo en el verso 18, de la cruz, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. La cruz, mis hermanos, es un símbolo de vergüenza y de dolor para los griegos, teniendo sus dioses, con todo su poder, y toda su mitología, y todas sus deidades paganas. ¿Cómo podía un hombre crucificado y humillado, mutilado en la cruz, salvar a la humanidad? Algo completamente descabellado para ellos. Para los griegos era algo absurdo en comparación con sus exuberantes deidades. Para los que no creen es una hueca necedad, pero para todos los que creyeron, para todos los que creemos y para todos los que creerán, el símbolo de vergüenza y dolor se ha convertido en un símbolo de gloria, de victoria, de salvación y de santidad. Esta es la predicación que debía estimularse los unos para con nosotros ahí en Corinto. Una predicación centrada en el Evangelio. Pablo dice, esto no se trata de quién bautizó a quién. El Señor me mandó a mí a predicar el Evangelio, no a bautizarlos. Así que, iglesia de Corinto, pónganse de acuerdo porque están haciendo bandos. Únanse en esta realidad. Este es el mensaje del Evangelio que los tiene que mantener unidos. El mensaje de la cruz. Dios, hecho carne, habitando entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, entregó su vida, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, para darnos vida a nosotros. Esta predicación era la que debía recordarles su identidad y llevarlos a vivir en comunión, amándose unos a otros. Debían dejar a un lado la división, ellos debían vivir en unidad, impulsados por este mensaje. Pero Pablo continúa en el verso 19 y dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Entonces, esta sabiduría de la que está hablando, de que el mundo no conoció a Dios por medio de su sabiduría, es la misma sabiduría que se refleja en Romanos capítulo 1, verso 19, cuando dice que el carácter de Dios, todos sus atributos, todo su poder han sido manifiestos por medio de las cosas hechas. La creación nos refleja la sabiduría de Dios. Toda la armonía en la que funciona la naturaleza, dice Pablo a los romanos, así que nadie tiene excusa. Dios se ha revelado a los hombres. Entonces Pablo dice, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Entonces Pablo menciona al escriba, menciona al sabio, menciona al que sabe discutir algo de este siglo, todos los filósofos entran ahí. Todo eso Pablo lo menciona, pero Pablo en el verso 19 está citando un texto de Isaías. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. El mensaje de la cruz desnuda el corazón del que predica y el corazón del que escucha. En Isaías capítulo 29, verso 13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigios y maravillas, maravillas, y perecerá la sabiduría de los sabios y se eclipsará el entendimiento de los entendidos. Todos los elocuentes es como un frasco sin relleno. El corazón está lejos del Señor, pero muchos de esos oradores se acercan a la iglesia, se paran al frente del púlpito, usan su excelente oratoria, su excelente personalidad,
pero tanto sus vidas como su mensaje está a kilómetros, a millas de distancia de Cristo. Estos elocuentes serán avergonzados. Ellos se aman a sí mismos y no aman al Señor ni el mensaje de la cruz. Ellos son avergonzados con este mensaje. Palabras hermosas, resplandeciente carisma y una fuerte presencia, pero su corazón lejos del Señor. Ahora quiero que reflexionemos algo. ¿Qué nos fascina a nosotros? ¿Qué nos fascina cuando escuchamos, ya sea en YouTube, en las redes o acá en nuestra congregación, o si somos invitados a otro lugar? ¿Qué nos fascina? ¿La oratoria del que está al frente? ¿Nos fascina su resplandeciente presencia? ¿Nos fascina su hermosa y angelical voz? ¿Qué es lo que nos fascina? ¿Estamos fascinados por lo lindo que canta esa mujer o ese hombre? ¿Estamos fascinados por cómo utiliza esas palabras tan resplandecientes, tan elocuentes, tan técnicas? ¿O acaso es el mensaje de la cruz lo que nos fascina? Mi esposa tiene dos perfumes que me gustan, que me fascinan, que me gustan mucho. Uno de esos perfumes, su envase es lindísimo. Yo digo, pero ¿quién se le ocurrió esta cosa tan coqueta, tan bonita? Y el envase es precioso, pero el envase, así por más hermoso que sea, no cumple su propósito. Hasta que el perfume sale, mi esposa se echa el perfume, el envase queda ahí y ella se va con el perfume y el perfume cumple su propósito. El envase se puede ver muy lindo, pero es inútil en sí mismo para el propósito final del perfume. ¿Sí me explico? Nosotros somos esos envases y el mensaje de la cruz es el que cumple el propósito. No se trata del envase, porque por más lindo por más que se ve muy lindo, no estoy diciendo que nos vemos muy lindos nosotros, no es eso. Lo que estoy diciendo es que usted puede escuchar una angelical y maravillosa voz. Usted puede escuchar una oratoria espectacular, pero escúcheme esto. ¿Qué es lo que a usted lo fascina? ¿El envase o lo que está dentro? Es que, ¿cómo explica esto? No, ¿cómo explica? No, ¿es Cristo o es cómo explica lo que lo fascina? ¿Qué lo está fascinando a usted cuando alguien canta? Esa voz, pero ¿saben todo? Que ya lo que estamos cantando, de verdad usted tiene tiempo para dedicarse en esa voz cuando vea la semejante letra. El evangelio que estamos entonando, ¿qué es? A ver, no estoy diciendo que no hay que reconocer la gracia de Dios que ha puesto sobre nuestros hermanos, pero escuchen esto. Yo puedo decir, el envase es lindo, pero al final el envase me quedó ahí guardado y mi esposa salió oliendo su perfume y yo disfruto, no el vaso, no el envase. Yo disfruto del perfume que ella usa, no el envase, porque yo amo eso. Digamos, mi atención está sobre ese olor, sobre la fragancia, no sobre el envase. Así que usted puede escuchar voces maravillosas, oradores maravillosos, pero si usted no presta atención, su fascinación puede estar más en esa voz o en ese orador que en el mensaje de la cruz que está siendo expuesto o que está siendo entonado. Así que quiero que reflexionemos sobre nuestra condición cuando nosotros nos exponemos a esto. Es que a mí no me gusta cómo habla, pero sabe. Pero está hablando de Cristo. Sí, está hablando de Cristo, pero es que a mí no me... Pero hagamos una pausa aquí. Porque si a mi esposa le dan ese perfume en un envase todo feo, a mí no me importa, porque el perfume es lo que al final va a cumplir su función, su propósito. El envase, ¿sabe para qué sirve? Para lucir, para que se diga, qué lindo envase. Así, para eso sirve. Mis hermanos, prestemos atención a nuestro corazón, porque no vaya a ser que nos parecemos a los griegos.
buscando voces angelicales y oradores de categoría universitaria, catedráticos. Cuidado. Cuidado, mis hermanos, porque usted puede pensar que dice el pastor que ve en YouTube es tan capacitado, tan estudiado, y usted lo pone para escuchar las palabras de Dios, pero tal vez su hermano, que no tiene esa carrera profesional, que no está en YouTube, que no tiene todo eso que a usted le fascina, puede estar hablando a usted y Dios está usando a ese hermano para hablarle a usted, y usted probablemente lo que necesita escuchar es lo que ese hermano le está diciendo y no lo que dice el profesional en YouTube. La iglesia debe edificarse unos a otros. Ahora, Pablo continúa en el verso 22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Quiero que podamos leer acá creo que se va a proyectar Mateo 12, verso 38. Entonces, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió: una generación perversa y adúltera me manda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, dice Jesús, algo más grande que Salomón está aquí. Jesús estaba frente a los judíos, estaba frente a ellos, lo tenían de frente y ellos no creían. Crucificado y al tercer día resucitado, y no creyeron muchos de ellos. Por otro lado, los griegos amaban el saber filosófico, toda la apariencia, toda la personalidad, toda la presencia, todo el conocimiento, las cabezas sumamente informadas. Este saber filosófico estaba lleno de profundos pensamientos, entre comillas. Deseaban hacer complejos los conceptos de la humanidad, el origen del hombre, del universo, la ciencia. El conocimiento era amado por los griegos. Pudiese ser que mucha de la iglesia de hoy se sienta a escuchar los sermones en conferencias, en la iglesia local, cuando visita otra iglesia, y puede ser que la sed y el apetito de muchos demande que el predicador me diga cosas que yo no sé, que llene de conceptos mi cabeza y de ideas y conocimientos conforme a los elementos de este mundo, y no un deseo. He escuchado a hermanos en la fe decir: Davidcito, porque no son de la congregación local, sino de otros contextos en los que estoy. Davidcito, ¿qué hago? ¿Qué pasó, hermano? El pastor de mi congregación no predica la palabra, y yo quiero Biblia, yo quiero que me hablen de la palabra de Dios. No me predican la escritura. Entonces yo le digo: ¿de qué hablan? Bueno, es que este pastor me habla de cantantes, un día habló de Shakira, le di un ejemplo y no sé qué, y luego de historia secular. Y yo le dije: hermano, vaya y hable con su pastor y dígale que comente su inquietud, es lo correcto, vaya y hable con él. Muchos de los púlpitos están llenos, escúcheme bien, de humanismo, pensamientos de este siglo. Muchos púlpitos están llenos de psicología. Muchos púlpitos están llenos de autosuperación y la gente quiere oír esas cosas. Una persona que comunica que se va a ir de la iglesia porque solo de Cristo se habla,
es porque quiere escuchar algo que no sea Cristo. O sea, algo que está fuera de la Escritura, porque toda ella nos apunta a Cristo. Podemos hablar del Espíritu Santo, podemos hablar de finanzas, podemos hablar del matrimonio, podemos hablar del noviazgo, podemos hablar de la paternidad, podemos hablar de la familia, y no hay forma de tocar la Escritura sin ver la gloriosa obra de Cristo. ¿De qué vamos nosotros a predicar? Pablo en el verso 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Los judíos, según Deuteronomio capítulo 21, verso 23, consideraban que el que era colgado en un madero era maldito, ignorando toda la revelación de nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras, y eso quiero decir que se mantiene hasta el día de hoy. Hay hombres que aseguran decir que toda la revelación del nuevo pacto es falsa, y que Cristo no es Dios, y que Cristo no es el Salvador. Pero nosotros sabemos que Cristo es Dios y que es nuestro Salvador. Primera de Pedro 2:8 dice: y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. En el caso de los judíos, pero para con los griegos, Pablo dice en el capítulo 2, verso 14 de esta primera carta: el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Verso 24, sin embargo, capítulo 1: para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Estos hombres, cegados en su entendimiento por toda la sabiduría de este mundo, no veían el Evangelio como lo vemos nosotros. Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El mensaje de la cruz se focaliza en Cristo, que es poder de Dios. En el verso 25, Pablo dice: porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mis hermanos, el mensaje de la cruz, la obra redentora, no se trata ni radica en hombres. Pablo les viene diciendo: pónganse de acuerdo. ¿Cómo van a estar diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo? ¿Cómo vamos a estar en eso si entendemos que no se trata de hombres? Consideren entre ustedes, no hay muchos sabios, dice Pablo, según la carne, ni muchos nobles. En la cultura griega era muy normal empezar a admirar a esos oradores por sus diferentes características. La iglesia no debía cometer ese error. La iglesia no debía ser varios. Debía entender que Cristo es el centro, que debía unirlos ese mensaje y no podía estar en ese pleito. Este mensaje estimula la comunión de unos con otros. En medio de nuestra comunión no solo no debe existir la división, sino que tampoco debe existir la fascinación por hombres, posiciones, clases sociales o nombres famosos. Usted debe huirle a todo tipo de fascinación idolátrica que le haga a usted a pensar: yo soy de fulano, yo soy del otro. No, es que yo pienso tan igual que él, que si él dice esto, a mí no me importa que él es un hombre, yo lo creo. No, mis hermanos, como se lo dije en el sermón anterior, no importa quién usted escuche, a todo lo que escuche póngale un filtro, porque el hombre es falible. Y hoy se está dando una tremenda idolatría para con muchos hombres que Dios está usando, y se hacen bandos para con hombres que Dios está usando, porque Apolos era usado por Dios, Pablo era usado por Dios, Cefas fue usado por Dios, fueron usados por el Señor. Era el corazón de los hombres el que hacía la división, el que hacía los bandos. Es que dijo fulanito, es que dijo perencejo. No, es ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice: hermanos, pónganse de acuerdo, ustedes no pueden estar en bandos. No se separen por esto. Consideren entre ustedes, aquí no es un tema de sabiduría, ni habilidad, ni capacidad humana. Esto se trata del mensaje de la cruz, Cristo en el centro.
Nuestro caminar como iglesia debe ser centrado en el Evangelio y toda nuestra fascinación debe ser sobre Cristo, quien es y debe ser nuestro único foco de atención. El foco de atención, mis hermanos, no debe ser cuando usted va a algún lugar o cuando canta aquí con los hermanos, la maravillosa y espectacular voz de los hermanos que están cantando. El foco de atención debe ser el Cristo que se está cantando. El foco de atención cuando predicamos no debemos ser nosotros por lo que nosotros decimos o la forma en la que explicamos. Es el Cristo que predicamos el que debe fascinarnos a todos nosotros. Nosotros debemos hacer que cada uno de ustedes vea a Cristo y su obra y que ustedes encuentren fascinación y cada vez un mayor profundo amor por Él. Es el Cristo crucificado, mis hermanos, el que nos une, el que nos hace ponernos de acuerdo. Y si todos lo vemos a Él, seguiremos sus palabras y le amaremos a Él y nos amaremos unos a otros. Hermano, no se trata de hombres, se trata de Cristo. Esto no se trata tampoco de las lindas palabras elocuentes, filosóficas, muy sapienciales que alguien pueda decir. Esto se trata del propósito y la voluntad de Dios revelada en la Escritura para nosotros. Veamos el caso que mencionó nuestro hermano Esteban. Él murió diciendo solamente Cristo. Solamente Cristo. Él es el único, escúcheme esto, hermano, en una congregación local. Ahora, Corinto tenía una influencia muy fuerte de afuera. ¿Recuerdan el primer sermón? Mucha influencia. El foco de atención en la iglesia local de Corinto, así como en nosotros, debe ser Cristo. Y el único que debía ser admirado no era ni Apolos, ni Pablo, ni Cephas. Era Cristo. El mensaje de la cruz en el centro. Y Pablo les dice, pónganse en esto de acuerdo, sean iguales, tengan un mismo sentir, vean la cruz, el mensaje, Cristo encarnado, habitando entre nosotros, entregando su vida para salvarnos. Pónganse de acuerdo, ustedes deben de tener una fascinación en Él, no en los hombres, no en ningún hombre. Verso 27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. La frase ha escogido lo vil, hermanos, destaca cómo Dios elige a los débiles y despreciados del mundo. Pastor, yo soy el débil y despreciado. De gloria a Dios por eso. Débil y despreciado. Esta lección divina de lo aparentemente insignificante tiene como propósito demostrar que la salvación y el éxito de la predicación no dependen de los méritos o capacidades humanas, sino de la gracia de Dios. Vamos a ver, el centro de la vida de la iglesia es el Evangelio. El centro del mensaje del Evangelio es la cruz. La cruz es el símbolo que nos recuerda que el Señor a nosotros nos salvó, que transformó nuestra identidad. Si eso no hubiera pasado, si no somos transformados, escúchenme, nada de lo que hacemos tendría sentido. Pablo dice, pónganle atención a lo que es importante, el mensaje de la cruz, Cristo en el centro. Dejen de estar haciendo bandos entre ustedes y dividiéndose, poniendo la atención en las características de los hombres. No hagan eso no es lo que tienen que hacer. A veces nos parecemos a los griegos. Es que yo pienso que puede hacerlo mejor, pero habló de Cristo. ¿Cantó a Cristo? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Pastor, entonces significa que vamos a hacer todo así como los mediocres. No significa eso. Porque todas las cosas hay que hacerlas como para el Señor. Lo que quiere decir es
que el foco de atención no somos los frascos que somos usados al frente, es el mensaje que es predicado. Es eso lo que hay que admirar. Y es ahí donde hay que fascinarnos. Es triste escuchar a personas decir que no les gustó un tiempo de alabanza por una voz, o que no les gustó un sermón por una forma, cuando Cristo es el que está siendo cantado y es el que está siendo predicado. El problema no lo tiene el frasco, el problema lo tiene usted, que está poniendo la atención en el frasco y no en el mensaje. El problema lo tiene usted cuando para usted el frasco es más importante que lo que está dentro, que lo que tiene que salir con su propósito. Cristo entonado y cantado por todos, el Evangelio cantado y Cristo predicado. El problema no está en el frasco, lo repito, lo voy a repetir más veces. El problema está en usted, que le da demasiada importancia al frasco, que no cumple en el fin último su propósito. Es solo un instrumento. Somos vasos. Nosotros los que estamos aquí al frente, los predicadores, los que usted ve en YouTube, los que escuchan, los que cantan, los que hacen todo, son puros vasos de barro. Y la iglesia de Corinto estaba haciendo vasos. No es que yo voy con el otro, no, yo voy con aquel. ¿Qué es eso? Mis hermanos, la iglesia de CCAJ Moravia no debe caer en eso. No es el frasco, mis hermanos, es el mensaje que se canta y que se predica. Y repito, no es que hacemos las cosas a la patada, hay que esforzarnos. Pero eso no le da el sentido de focalización al frasco. En Deuteronomio, ¿qué les dijo el Señor? El Señor no puso en su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a los padres, el Señor los sacó con mano fuerte. Mis hermanos, el propósito que vemos de fondo en el accionar de Dios para con la iglesia, para con el pueblo de Israel, el propósito esencial es que nadie puede captarse ante Dios, reconociendo que todo es por gracia y no por mérito propio. Si alguno predica porque Dios en su gracia se lo ha permitido. Si alguno enseña porque Dios se lo ha permitido y le ha dado el don. Si alguno canta es porque Dios lo ha hecho y el hecho de que todos seamos salvos es por gracia, no por obra, dice Efesios 2, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, no hay mérito en nosotros para salvación, no hay mérito, no lo hay. Verso 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo. ¿Por obra de quién? Por obra de Él, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si alguien tiene que gloriarse, gloríese en que Cristo lo rescató. Y en que Cristo lo está usando como un vaso de barro para exaltarlo a Él. Ninguno se ponga a ver a los hombres como lo veían los griegos, o ver a la cultura de la iglesia como el mundo ve la cultura suya. No es lo mismo, no somos el mundo. Si alguno se gloría en medio de nosotros, gloríese en el Señor. Si usted está entonando a Cristo es porque el Señor lo salvó. Por eso dice Pablo en el verso 1 del capítulo 2, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, verso 5, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, la sabiduría, el poder de Dios, nuestra fe, deben estar unidas entendiendo que el Señor es el centro. Nuestra fe debe reposar en Cristo y en su obra.
Es por ello que nos alegramos, que nos gozamos. Ni debemos fascinarnos por hombres, ni debemos buscar fascinar a nadie. Si algo bueno ocurre en medio de nosotros es por gracia, y si esto ocurre es gracias a la obra de Cristo en nosotros, en medio de nuestra comunión. Vivamos, mis hermanos, en comunión, unidos en un mismo sentir, puestos de acuerdo y todos juntos vocalizando a Cristo, abrazando el mensaje del Cristo crucificado y viviendo unidos en un mismo sentir por lo que Él ha hecho. Mis hermanos, escuchen, Cristo debe ser el centro, pero no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras vidas. Debemos reflejar a Jesús poniéndonos todos de acuerdo, evitando las divisiones, poniendo el mensaje de la cruz en el centro, no caer en la cultura de los griegos, de la fascinación ante la oratoria, de la fascinación ante las voces angelicales, o inclusive de la fascinación hasta en la utilización, como se dice, de la instrumentación. Mis hermanos, nuestro foco de atención es Cristo. Debemos poner la mirada en Jesús. Y si algún día, como le dije a los hermanos del SEAN, si usted por A o por B se fue del país a vivir a otro lugar, o se desplazó, o ya no estamos aquí en este contexto y está en otro lugar, escuchen esto bien. Si Cristo no es el centro del mensaje, usted debe huir de ahí. Porque si no le están hablando de Cristo, no sabría yo cuál palabra estarían predicando. Mis hermanos, escuchen y sea bien celoso de esta verdad. Cristo debe ser nuestro centro. No nos fascinemos por habilidades externas del frasco, por lo lindo que se ve el frasco, porque le voy a decir una cosa a ustedes. Cuando el perfume se acaba, ¿a dónde va el frasco? A la basura. Nuestro cuerpo y nosotros vamos a la tierra y se pudre. Pero el mensaje predicado, el mensaje de la cruz, es salvación, es santificación a todos aquellos que han creído. Así que el frasco, o sea, nosotros, échenos a la basura. En ese sentido figurado. Y ponga atención al mensaje de la cruz. Mis hermanos, en CCAJ Moravia, estemos unidos unos con otros. La cruz debe ser el centro del mensaje del Evangelio. El mensaje de la cruz desnuda el corazón del que predica porque se ve que pretende, y desnuda el corazón del que escucha porque o lo recibe o se va. El mensaje de la cruz se focaliza en Cristo, que es poder de Dios. Y si algún día un hermano de aquí dice, pastor, yo me voy a ir porque usted dejó de predicar de Cristo, usted escucha algo así, y es cierto, dígale, pastor, parece que no es que se va a ir también. Mis hermanos de CCAJ Moravia, uniendo este sermón con el pasado, estén enteramente unidos en un mismo sentido. Y el que se gloría entre ustedes, gloríese en el Señor. Nunca se preste para poner a hombres en pedestales, a mujeres en pedestales, a hacer bandos en la iglesia, a hacer división unos a otros. Pablo está llamando a la iglesia a mantenerse unida en un mismo sentido, y que la fe de cada uno de nosotros repose en la figura de Cristo, quien es poder de Dios para nosotros. Como iglesia hoy, mis hermanos, debemos permanecer en esta unidad. Debe nuestra fe reposar en Cristo, y toda la sabiduría de este mundo debe convertirse en basura para nosotros, entendiendo que la sabiduría de Dios se ha hecho manifiesta en Cristo. Así que si hemos nosotros fallado en estas cosas, que el Señor nos perdone y nos ayude, y que siempre recordemos que el mensaje de la cruz es el centro de todo lo que hacemos, de la predicación,
de los cantos, de nuestra vida como iglesia. Cristo en el centro, Cristo nuestra esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece si inclina su rostro?